Que Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo para descansar en familia. Esta semana la palabra de Dios nos estuvo hablando mucho sobre la edificación de la iglesia. En la carta a los Efesios vimos cómo Pablo hace mucho hincapié en el tema de la edificación. Y Efesios es una carta para edificar nuestras vidas espirituales, edificar a la iglesia, edificarnos cada uno de nosotros como piedra viva en la casa de Dios, y cómo también podemos unos a otros edificarnos a partir de la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos una historia real sobre la edificación y sobre la reconstrucción, que tiene mucha similitud del contexto histórico, el tiempo, con el que estamos viviendo actualmente. Encontramos en Nehemías. Todo el libro de Nehemías es interesantísimo para ver cómo Dios se mueve en medio de la adversidad y cómo a través de la palabra de Dios, el hombre de Dios, el hijo de Dios, la mujer de Dios puede edificarse y salir restaurado en medio de la destrucción y de la desolación. Para eso vamos a leer en el capítulo 2 de Nehemías. Yo, como siempre, te aconsejo que después leas el capítulo 1 y el capítulo 3 para tener una idea bien precisa del contexto histórico. Yo voy a leer solamente algunos pasajes que son los que nos interesa destacar. Vamos a leer del capítulo 2 desde el versículo 17. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria, ni recuerdo en Jerusalén. Nehemías era copero del rey de Persia. Él era un judío, un hebreo, que estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén. Pero le llegaban noticias de que Jerusalén estaba destruida. Los muros de Jerusalén estaban derribados, las puertas estaban quemadas por el fuego. Y el pueblo estaba en oprobio, o sea, avergonzado, triste, angustiado. Por eso yo decía que quisiera aplicar este contexto histórico a este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, porque vamos a ver que tiene algunas similitudes. Él era el copero del rey, era quien servía el vino, era un lugar de mucho privilegio y era muy querido por el rey de Persia. En una oportunidad, lo vas a leer en los capítulos anteriores, pero yo te lo cuento rápido. En una oportunidad le está por servir el vino y el rey observa que está triste, su semblante está triste y le pregunta. Entonces Nehemías le cuenta, dice, la verdad que la ciudad de mis padres está destruida y estoy triste por eso. ¿Qué querés?, le dice el rey. Bueno, dice que ahí oró al Dios de los cielos y le pidió que le dé permiso para ir y reconstruir el muro de Jerusalén, las puertas, y el rey le concedió eso. Y todavía le concedió algo más, le dijo, también te voy a pedir que me des madera para reconstruir las puertas de la ciudad, las puertas del templo.
Y también le pidió el permiso para circular, como tenemos que sacar hoy nosotros. Le dijo también: necesito un salvoconducto, una carta tuya, para que los 1200 kilómetros que tengo que hacer, los gobernadores me permitan pasar, así como lo tenemos que hacer nosotros hoy. Bueno, él oró al Señor y el rey le concedió el permiso para circular, le concedió el material para reconstruir la ciudad, para lo que él necesitaba, y aparte le puso gente para que lo acompañe. Bueno, llega Nehemías a Judá, Jerusalén, y cuando llega dice que empieza a hacer una recorrida, él solo, para ver cómo estaban los muros, para ver el estado de destrucción, la ruina en la que se encontraba la ciudad. Dice que no declaró a nadie lo que Dios había puesto en su corazón, porque bueno, la ciudad, los hombres, las mujeres que vivían ahí habían visto que había llegado Nehemías con un montón de gente, con materiales, pero él no había dicho nada todavía lo que iba a hacer. Estuvo recorriendo la ciudad y vio que la destrucción era realmente grande. Dice que había momentos en donde el caballo no podía transitar por la cantidad de escombros. La ciudad había estado durante mucho tiempo en esa condición. Mucho tiempo, los muros destruidos, las puertas de la ciudad quemada y muchas otras cosas que mostraban la desolación del tiempo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que hace Nehemías es ir personalmente a hablar con los líderes religiosos y los que estaban ahí a cargo de los israelitas, de los hebreos, y les pregunta y les dice: ¿ustedes ven el mal en que estamos? Miren, vengan a ver la situación en la que nos encontramos. A veces lo evidente, lo que parece imposible, es lo más difícil de ver. Muchas veces no queremos ver la condición en la que nos encontramos, porque eso nos lleva a tomar ciertas actitudes y ciertas responsabilidades. Entonces a veces elegimos por comodidad no ver cuál es la situación que estamos atravesando y seguir así en ese estado de quietud. Pero lo que quería Nehemías era que el pueblo vea el mal en que estábamos. Ustedes ven el mal en que estamos. Esto tiene que ver con la realidad. Muchas veces a nosotros se nos tilda de locos, a los hijos de Dios, a los creyentes, se nos tilda de locos porque dicen que negamos la realidad. Pero en realidad nosotros nunca negamos la realidad. Como tampoco, por ejemplo, la negó Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, siendo él más de 100 años, y la mujer estéril. Al contrario, él marcaba esa realidad, y esa realidad lo que hacía era dar más gloria a Dios, porque cuando llegaba la promesa, cuando llegaba la bendición de Dios, lo que Dios había prometido, eso glorificaba mucho más a Dios. Y en este caso es lo mismo. Nosotros tenemos que ver la realidad en la que nos encontramos, analizar la realidad, pero nunca perder de vista que por encima de la realidad está Dios, quien transforma, quien cambia todas las cosas. Otro caso que me acuerdo, por ejemplo, es Elías, cuando desafía a los profetas de Baal. Dice: yo voy a hacer caer fuego del cielo sobre este sacrificio. Va a caer fuego y se va a prender. El sacrificio se va a prender fuego. Pero para hacerlo todavía más glorioso voy a traer un montón de agua y lo voy a echar sobre el sacrificio. Porque ustedes saben, donde hay agua no puede prenderse el fuego. Voy a mojar bien todo el sacrificio. Y el fuego del cielo cayó. Glorificó mucho más a Dios. Cuanto más difícil es la situación, más se va a glorificar Dios. Más difícil es la situación que estás atravesando, más gloria va a ser para Dios. Dios se va a glorificar. Entonces, bueno, vieron ellos y se invita Nehemías. Dice: ¿ustedes ven el mal en que estamos? Sí, lo estamos viendo. No estemos más en oprobio, les dice. Edifiquemos. Vamos a edificar y no estemos más en oprobio. No acusó, no los juzgó por el estado en que estaban. No se puso a retarlos: ¿a ustedes les parece cómo están en esta situación? No, invitó a los hebreos a edificar. ¿Y ellos qué dijeron?
levantémonos y edifiquemos. Y dice la palabra de Dios que entonces esforzaron sus manos para bien. Bien, empezaron a edificar y nosotros sabemos perfectamente que tenemos enemigos, ¿no? Enemigos, el diablo con sus huestes de maldad, son nuestros enemigos que cada vez que nosotros nos disponemos a edificar, nos disponemos a hacer bien para querer amedrentarnos, intimidarnos, hacer que otra vez volvamos al estado de quietud, nos pongamos otra vez en un estado de desánimo, de desesperanza, en un estado que no nos permita hacer la voluntad de Dios, que nos permita quedarnos quietos. Mientras ellos estaban quietos en esa situación de oprobio, en esa situación de tristeza, en esa situación mala en la que estaban viviendo, los enemigos no decían nada, porque así es como el diablo te quiere ver. Te quiere ver así, apocado, angustiado, entristecido, desanimado. Mientras vos estés en esa situación, el diablo te va a dejar ahí. No va a pasar nada, pero cuando vos digas, levantémonos y edifiquemos, como dijo el pueblo, dijo, uy, un momentito, ¿qué está pasando? Estos se están moviendo, algo pasó, acá el Espíritu Santo está trayendo un avivamiento, vamos a tratar de apagarlo antes de que esto sea más grande. Y ahí está Nehemías. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque el diablo no tiene ni arte, ni parte, ni derecho en nuestras vidas. Muy bien, ahí estaba Nehemías respondiendo, porque dice que ellos fueron a cargarlos. ¿Qué hacen ustedes? Se rebelan contra el rey. Ustedes son muy débiles. Ustedes no se dan cuenta que la tarea que quieren hacer, ¿cómo van a reconstruir esto que estuvo durante años y años destruido? Ustedes lo quieren reconstruir ahora con nada. Pero la respuesta de Nehemías es muy clara. Sí, por supuesto, la obra es tremenda, la situación es difícil, pero acá nosotros no estamos con nuestras fuerzas. Él le está respondiendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ningún derecho, no tienen parte acá en Jerusalén. Y como siempre les digo, la palabra prosperar no tiene que ver solamente con lo económico, sino con llevarnos a el éxito en lo que emprendamos. Eso tiene que ver la palabra prosperar. Ahora bien, no solo la construcción es material. Había que edificar al pueblo, había que sacar al pueblo del desánimo, del miedo, del temor, de la pobreza, de la inseguridad. Esta es la similitud en la que hoy nosotros nos encontramos en todo el mundo. Y el diablo va a tratar de que nosotros nos acostumbremos a este estado de quietud, a este estado de falta de planes, a este estado de falta de esperanza, a este estado de espera a ver qué pasa. Dios te dice, no, levántate, edifica, empezá a hacer planes, fíjate cuáles son los planes que tengo para vos, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Les decía que Dios nos habla a nosotros en términos espirituales. Nuestra vida no está separada por lo material, lo secular y después lo espiritual. Nuestra vida es una sola y es una vida espiritual, porque tenemos una nueva vida, esa es la vida que estamos viviendo, la vida abundante, la vida de Cristo resucitado en nosotros. Y el libro nos habla de reconstrucción de lo que se rompió y de edificar de nuevo. En términos espirituales podríamos hablar de restauración y de sanidad. El alejamiento de Dios nos ha causado mucho daño y mucha destrucción de nuestra vida. En lo físico, en lo espiritual, en las emociones, en el alma, en las relaciones. Y Nehemías es un tipo que simboliza, que representa a Jesucristo, que viene a restaurar tu vida, que viene a sanar tu vida, que viene a restaurar la vida espiritual, que viene a restaurar ese alejamiento que el hombre había tenido con Dios y empieza a reconstruir en nosotros una vida a través de la palabra de Dios. Trae su palabra, nos sana, nos edifica, nos fortalece, nos cambia, nos transforma.
Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Nos edifica de nuevo. Lo hace como hacía Nehemías, lo hace con amor, sin juicio, pero con la verdad. La verdad de lo que estamos atravesando, de lo que estamos pasando. Todo el tiempo la iglesia de Dios es edificada. Todo el tiempo somos restaurados, somos sanados por Jesús por medio de su palabra. Su palabra es el material que Él utiliza para restaurarnos. El material que nos da Dios para que nosotros tengamos material donde fundarnos, donde apoyarnos. La palabra de Dios provoca en nosotros esa fe, esa confianza de saber que el fundamento firme es Jesucristo. Y sobre ese fundamento empezamos a edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Esto, por supuesto, va a traer en nosotros sanidad, va a traer ánimo, va a traer esperanza, va a traer todo lo que el Espíritu Santo nos provee para que nosotros podamos salir de la situación en la que nos encontramos. La iglesia siempre va a seguir construyéndose, siempre va a estar edificándose. Nuestra vida siempre va a ser una casa espiritual que Dios construye, donde vive el Espíritu Santo, porque hemos leído en Efesios que Dios nos edifica como piedras para morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu Santo more, viva en vos, en la iglesia, y que nosotros podamos unos a otros edificarnos. Mirá cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nehemías tuvo que animar al pueblo. Y leemos en los versículos siguientes que dice que la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para edificar. Y acá la palabra de Dios nos dice que nosotros nos edificamos unos a otros y que nos animamos unos a otros a través de la palabra de Dios. Entonces, para redondear y para cerrar este mensaje, hay mucho para hacer. Sos muy importante en la iglesia del Señor. Sos una piedra puesta ahí por Dios. Dios te puso para trabajar ahí como iglesia. Pero también en tu vida personal. El Espíritu Santo que te anima a hacer todas las cosas también está ahora animándote, llenándote a través de la palabra para sacarnos de esa situación, para darnos creatividad, para darnos ingenio, para salir de esta situación en la que estamos, esta situación de quietud, de espera, de inacción, de desánimo, de desesperanza, esperando que todo empeore. Porque eso es lo que nuestra inconsciencia está creyendo, que todo va a empeorar, que todo va a estar peor. Pero no. La iglesia del Señor se restaura, la iglesia del Señor se edifica. Y cuanto peor es la situación, más gloria va a ser para el Señor. La iglesia del Señor todo el tiempo prospera. La iglesia del Señor crece porque el Espíritu Santo está en la iglesia y nunca puede decaer, nunca puede desanimarse, porque el Espíritu Santo está ahí sosteniéndola. Está fundada sobre una base firme que es Jesucristo, y el que confía en Él no será avergonzado, no será removido, dice la palabra de Dios. La iglesia crece, la iglesia ayuda a otros, bendice, la iglesia crea cosas nuevas, porque Dios la bendice y nos da creatividad. No te dejes engañar. Ponete en el plan de Dios. Fíjate qué es lo que Dios está preparando para vos, para cuando salgas de todo esto. Con qué creatividad, con qué forma vas a estar reedificado, fortalecido, sanado, restaurado por medio de la palabra de Dios para enfrentar la tarea que viene por delante. Que por supuesto que va a ser difícil, pero el Dios de los cielos nos prosperará. La obra es de Dios. El que te fortalece, el que nos lleva adelante, el que nos prospera, es Dios. Proyecta, hace planes con Dios.
porque Dios nos va a conducir al éxito. Padre bueno y Dios de misericordia, Dios santo, te queremos agradecer por tu palabra, Señor, que siempre nos alienta y nos anima a seguir adelante, mostrándonos, Señor, el plan que vos tenés para tu iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, porque entendemos que somos edificados día a día, que somos prosperados día a día, en medio de la situación difícil que estemos atravesando ahora o que vamos a enfrentar. Hay una promesa que es firme, que el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Hay una promesa que es firme, que no nos vamos a quedar quietos. Como dijeron a Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Y eso es lo que vamos a hacer, porque esta obra es tuya, Señor. Y vamos a prosperar en lo espiritual o en lo económico. En todos los órdenes va a estar tu mano de gracia, de poder, de misericordia, porque es nuestra confianza, porque hemos creído, Señor. Vemos después, Señor, en el transcurso del libro de Nehemías, vemos, Señor, cómo vos has bendecido de una forma especial y cómo todo fue restaurado, cómo la relación con Dios fue restaurada y fue sanada, y el pueblo se gozó y se alegró. Así creo, Señor, y declaro que vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos por lo que vos estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Pronto nos vamos a ver.